De la mano de Jesús y de María en la tormenta. Comenzamos con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 desde el versículo 3. Pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: Nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito, justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal. Pero Galión no se preocupó por tanto. Pablo se quedó en Corinto todavía por bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cesarea se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso, y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Palabra de Dios. Qué lindo toda esta historia, ¿no? Porque vemos todas las luchas de la iglesia primitiva, la valentía de los apóstoles. San Pablo hablando con Jesús, se dan cuenta que Jesús se le manifestaba con frecuencia, y además se dan cuenta que no lo podían tocar. Los llevaron hasta el tribunal y el mismo romano este los echó del tribunal, y luego golpearon a otro, no a Pablo, y estaban acusando a Pablo, pero se da uno cuenta cómo lo protegía el Señor, como el mismo Jesús le dijo: no te harán daño. Y esto es algo muy importante de tener claro, porque el Señor nos protege, el Señor está con nosotros. Tenemos que confiar en su misericordia, tenemos que confiar en su amor. Eso no quiere decir que ser fieles a Dios va a ser un sendero de pétalos de rosa. Vamos a sufrir, vamos a tener pruebas, para tener dificultades, pero el Señor en todo nos fortalecerá, nos animará y nos dará sabiduría.